Quiero que abras tu Biblia junto conmigo ahí en 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6. En la ley de Moisés, el Señor incluyó un mandamiento que el día de hoy pudiera parecernos muy extraño. Ese mandamiento se encuentra en Levítico 19, versículo 19. Otra cosa, perdón, quiero hacer un paréntesis. Generalmente yo les recomiendo a los hermanos, traigas una libretita, un lapicero, si está en casa haga lo mismo, para que usted apunte las citas, porque no siempre nos detenemos a leer todas las citas, porque nos tardaríamos más de lo que ya nos tardamos, pero apúntelo, o algún pensamiento, alguna frase que dice, esto está bien, apúntelo usted. Bueno, le decía yo que la ley del Antiguo Testamento, el Señor incluyó un mandamiento que el día de hoy pudiera parecernos extraño. Ese mandamiento se encuentra en Levítico 19, versículo 19, y dice así, de esta manera. Mira, quiero que lo escuches. Dice ese mandamiento así: no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Así dice ese mandamiento. Ahora, si tú el día de hoy lo escuchas, pudiera parecer un mandamiento un poco extraño, sobre todo ahora que la ropa básicamente es una combinación de tejidos o de hilos. Tal vez si tú lees esto por primera vez, tal vez te preguntes, oiga pastor, entonces es un pecado que yo traiga esta camisa porque mi etiqueta dice 60% algodón, 40% poliéster. ¿Eso es pecado? La respuesta es no, porque la intención de Dios al dar este mandamiento básicamente es mostrarnos un principio. ¿Cuál es ese principio? El que no todas las mezclas son una buena idea. De hecho, hay mezclas que pueden resultar muy peligrosas o incluso mortales. En octubre de 2019, una gasolinera ubicada en la carretera México-Toluca se convirtió en noticia. ¿Cuál fue la razón de eso? Resulta que después de haber cargado combustible ahí en esa gasolinera del municipio de Ocoyoaca, varios carros se detuvieron 1 o 2 kilómetros adelante. Todos esos carros que habían ido a cargar gasolina a ese lugar, unos metros o un par de kilómetros adelante, estaban descompuestos en la carretera. ¿Qué era lo que había sucedido? Que la gasolina que les habían despachado en el tanque estaba adulterada. ¿Qué fue lo que sucedió? Algunos de los automovilistas que quedaron varados llevaron grúas a la gasolinera, pero dijeron, ya es mucha coincidencia. 40 vehículos detenidos en la carretera, todos descompuestos. Regresaron, le hablaron a la Profeco y cuando sacaron una muestra o varias muestras de gasolina de algunos carros, se dieron cuenta que esa gasolina estaba mezclada con agua. ¿Qué fue lo que sucedió? Dañó los motores de los vehículos. 40 carros descompuestos porque a alguien se le hizo fácil mezclar agua en la gasolina y así despacharla a los carros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que algunas mezclas no son una buena idea. No todas las mezclas son una buena idea, porque muchas de ellas pueden resultar peligrosas y otras incluso mortales. Eso ve y chécalo con alguien que estudie química. No puede estar mezclando aquí y allá. Hay ciertos elementos que entre ellos no se llevan. Tú mezclas un elemento con otro
explosión. En asuntos espirituales el principio sigue siendo el mismo. No todas las mezclas son buenas. Quiero que abras tu Biblia junto conmigo, ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 6. Quiero que veas del versículo 14 al versículo 18, porque hoy quiero predicarte un sermón al cual he puesto por título Mezclas peligrosas. Ve conmigo a 2 de Corintios 6, versículos del 14 al 18. Mira lo que dice la palabra de Dios en esta mañana. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salgan del medio de ellos, y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, yo los recibiré, y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mezclas peligrosas. Ahora quiero ir en primer lugar al peligro del sincretismo. Cuando hablamos de mezclas, hablamos de sincretismo. Y tal vez usted me diga, ¿qué es el sincretismo? Bien, en pocas palabras, le voy a decir que el sincretismo es una combinación o una mezcla que trata de unir ideas o doctrinas diferentes entre sí, que tienen naturaleza distinta, pero es una combinación de una doctrina con otra. Eso es el sincretismo, una mezcla antinatural, una mezcla que quiere conciliar doctrinas que no tienen nada que ver una con la otra. Hagan de cuenta, tratar de juntar el agua con el aceite. Eso es el sincretismo. Ahí en la Biblia vemos varios ejemplos de sincretismo, pero hay uno muy particular, y quiero que vayas conmigo al libro del profeta Sofonías. Y le voy a dar tiempo para que lo busque, porque es de esos libros chiquitos que pocas veces se llegan a abrir. No porque no haya palabra de Dios ahí, sino porque a veces nos vamos siempre a los textos más famosos. Sofonías, ¿ya lo tienen? Sofonías capítulo 1. Aquí Dios nos está mostrando el ejemplo de un grupo de personas que han caído en el sincretismo. Son gente que mientras están consultando su horóscopo, se persignan y después se van a la iglesia. ¿No lo cree? Vea usted conmigo esto. Sofonías capítulo 1, versículo 5. Acá Dios está condenando a esta gente y dice de esta manera: y a los que sobre los terrados, o sea, las azoteas, sobre los que los terrados se postran al ejército del cielo, o sea, las estrellas, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Quiero que tú veas la escena de esa persona. Se sube una estrella, a la azotea de su casa. Quiero verlo también en el contexto de la antigüedad. Ve las estrellas y dice: oh, son dioses, y comienza a adorarlos. Y esa persona puede jurar por Dios y al mismo tiempo jurar por un ídolo. O sea, quiere jurar en los dos bandos. Juega tantito a la iglesia cristiana, pero también al mismo tiempo participa de cosas que no le agradan a Dios. Dice: esos que juran al mismo tiempo por Jehová y por Milcom, Dios está hablando en contra de esas personas. Porque el sincretismo dentro de la iglesia cristiana es un peligro real.
sobre todo en esta época. ¿Por qué? Básicamente por dos factores. Uno, el internet. Dos, la cautividad. Y quiero que me dejes explicártelo un poquito más a detalle. Mira, el día de hoy, hermano, el internet se ha vuelto una herramienta accesible para casi todo el mundo. El internet es una buena herramienta, tan es así que ahorita nosotros lo estamos usando para llegar a hermanos que el día de hoy no pueden estar aquí. Yo no estoy diciendo que el internet sea una mala herramienta. El asunto es que precisamente la universalidad del internet, es decir, que cualquier persona con un teléfono inteligente y con datos, con acceso a la red, mira, puede llegarse de información de todo tipo, pero no toda la información que vemos en el internet proviene de Dios. Acuérdate que aquí estamos hablando en primer lugar de sincretismo, de una mezcla de elementos espirituales, de doctrinas. Tú debes saber esto. No todo lo que hay en el internet es bueno, no todo procede de Dios. Acuérdate que también hay doctrinas de hombres e incluso doctrinas de demonios, y todo eso circula a través de la red de redes, el internet. Entonces, el acceso a internet puede provocar que hermanos vamos a hablar en una inocencia, vean un video o vean un post de Facebook que dice algo cristiano y le den clic. Y de repente, si no tienen un buen filtro, un buen discernimiento espiritual, ellos pueden comenzar a mezclar, a sincretizar cosas que nada tienen que ver con Dios, pero cosas que se ven muy bonitas o muy exóticas. No sé, como orarle a los ángeles, órale a tu ángel. Y dice, oh, eso es de Dios, esto es bueno, porque mira, está hablando de ángeles. O no sé, usar tal vez un artefacto religioso. Fueron famosísimos esos amigos del Pare de Sufrir, digo amigos porque hermanos no son, que pon una botella de agua ahí y es un agua bendecida y la rosa del río Jordán y no sé qué rollos, y alguien que no tiene un discernimiento puede comenzar a mezclar cosas que nada tienen que ver con Dios, con la adoración verdadera al Dios verdadero. Entonces el internet es uno de los factores que aumenta en esta época el sincretismo en la iglesia cristiana. Pero hay otro factor, la cautividad. Mira, uno de los peligros de la cautividad son precisamente eso, las mezclas peligrosas. Eso le ocurrió a la nación de Israel cuando ellos fueron llevados cautivos por el rey de Asiria. ¿Qué sucedió? Mira, te voy a recomendar que en casa leas completo Segunda de Reyes, capítulo 17, en los versículos del 24 al 41. Ahí viene toda la historia que hoy voy a tratar de explicarte en un breve tiempo. ¿Qué sucedió? Resulta que el rey de Asiria se llevó cautiva a la gente de Israel y quedaron unos cuantos ahí a causa de la cautividad. Pero el rey de Asiria mandó a traer a gente de otras partes, a gente que no tenía que ver nada con Israel, a extranjeros que llegaron a vivir ahí con ellos. El asunto, mi hermano, es que esa gente, esos extranjeros que llegaron a vivir ahí en medio de ellos, llevaban sus propias creencias, llevaban sus propios dioses, sus propias ideologías, su propia doctrina. ¿Qué sucedió en ese momento? Hubo una mezcla. La gente que conocía de Dios empezó a mezclar las doctrinas que esta gente traía con la adoración a Dios. ¿Qué sucedió? Hubo un sincretismo.
Se contaminó toda la atmósfera espiritual. Ve conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 17. Tú lo vas a leer completo en casa, pero yo quiero que tú veas algo que nos va a dar una idea un poco mejor de lo que te quiero decir. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos del 29 en adelante. Dice de esta manera: pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amad hicieron a Sima. Todos esos son dioses que ellos habían llevado para allá. Los sabeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Me voy a detener aquí un momento. ¿Ven lo que está sucediendo? Es gente que dice: oh, yo creo en Dios, yo creo en Jehová, pero al mismo tiempo están haciendo sacrificios abominables a los demonios, tales como incluso llegar a quemar a sus propios hijos para ofrendarlos al sacrificio. Pero también se iban a la iglesia. Dicen: temían a Jehová, pero al mismo tiempo ellos mezclaron las creencias que traía esa gente con sus propias creencias. El versículo 33 lo resume muy bien. Mira lo que dice el versículo 33: temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿Te das cuenta cómo hay un sincretismo? Una mezcla. Dice: temían. Bueno, ese temer es un decir. Temían a Jehová, pero al mismo tiempo adoraban a sus dioses. Ahora escucha, los periodos de cautividad, hermano, son muy peligrosos para el pueblo de Dios. ¿Recuerdas que en alguna ocasión te dije que esta época de cautiverio en la que prácticamente estamos ahorita, por llamarlo de alguna manera, ¿a qué me refiero? A que no podemos estar juntos como habíamos estado funcionando de un tiempo para acá. La iglesia no se ha abierto oficialmente, o sea, no hay que todos los hermanos pueden venir, ya que no vienes porque el tiro no quiere. No, hay ciertas restricciones. Eso es una especie de cautiverio, de confinamiento. Eso mezclado o aunado al uso masivo del internet puede provocar que empecemos a mezclar la adoración a Dios, la adoración sencilla a Dios, la adoración bíblica a Dios, con un montón de cosas que oímos por acá y que oímos por allá y que se nos pega de este lado y que vimos: hermano, es que ahora ya hay que empezar a orar a Dios de esta manera, hay que hacerlo en hebreo, hay que ponernos nuestro gorrito, cosas así como esas. Empiezas a mezclar y a agarrar cosas. Eso es el sincretismo. Ahora, también hay que reconocer algo. Muchas veces el sincretismo viene de un trasfondo familiar. Te lo voy a decir de esta manera. ¿A qué me refiero? Vamos a poner, cuando en una familia una persona se salva, o más miembros de esa familia se salvan, comienzan a servir a Dios, a venir a la iglesia, hay un toque de Dios en sus vidas, pero hay ciertos apegos religiosos que no quieren soltar. Y eso tiene que ver con apegos muchas veces familiares, sentimentales. No sé, un ídolo que tienen en casa y que no quieren soltar porque, no, es que ese ídolo, bueno, no ni ídolo le llaman, es que esa virgencita me la regaló mi mamá. Yo no lo puedo tirar, o sea,
sí me gusta la iglesia, he visto a Dios, pero yo no puedo, esta medallita, esta me la regaló mi madrina en mi primera comunión, ¿cómo la voy a tener? No, es de oro, ¿cómo me voy a deshacer de ella? Mira, si tú te das cuenta, eso tiene que ver con apegos sentimentales muchas veces. Hay cosas que sabemos que desagradan a Dios, pero de alguna manera conservamos. Eso es sincretismo. Eso le sucedió a Raquel, la esposa de Jacob, allá en el libro del Génesis. Tal vez tú conozcas la historia de Raquel. Raquel fue una mujer que, si tú conoces su historia, ella era estéril, no podía tener hijos. Jacob, su esposo, conocía de Dios, y Raquel le pidió un milagro a Dios y Dios se lo concedió. A pesar de ser estéril, ella tuvo un hijo y le puso por nombre José. Pero aunque Raquel conocía de Dios e incluso había recibido milagros de parte de Dios, ella tenía apego por los dioses o los ídolos que adoraban en la casa de su padre. ¿Qué sucedió? Que cuando Raquel se casó y se fue a vivir con su esposo, dejó la casa de su padre, ¿sabes qué fue lo que hizo ella? Se llevó sus imágenes, se llevó sus ídolos con ella, los guardó, los echó en la maleta y se fue a vivir con su esposo a su casa ya de casada. Ella echó en la maleta esos ídolos. Mira, Raquel conservó los ídolos que ella adoraba cuando era niña, pero al mismo tiempo participaba de la adoración a Dios. ¿Qué había en eso? Un apego familiar, un cariño. Tal vez le recordaban sus épocas felices en casa, tal vez le recordaban, no sé, algún momento en el que tuvieron una celebración y dijo, bueno, me llevo mis imágenes junto conmigo. Ahora, ella sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. ¿Por qué te lo digo? Porque los escondió. No dejó que su marido supiera que ella había escondido ídolos en el equipaje. Cuando fueron a buscarlos, ella los escondió. Eso puede ocurrir, hermano, con algunos cristianos que aman a Dios, sí, que han visto incluso milagros de Dios, que vienen a la iglesia, que buscan servir al Señor, pero algún sentimentalismo, algún apego familiar les impide deshacerse de cosas que no agradan a Dios. Quieren mezclar las cosas. Dicen, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Puedo ser cristiano, pero al mismo tiempo puedo seguir participando de esto. Pastor, es que mi prima va a bautizar a su bebé y pues me invitó, y ni modo de no ir. O sea, Dios sabe que yo lo amo y nomás no le persigo, pero sí voy a ir. O, pastor, es que unos amigos se van a casar y me invitaron de padrino, y pues ni modo de no ir. ¿Qué les digo? Pues, trabajo, todos tenemos, el día de la Virgencita, todos tenemos que ir y cantar de las mañanitas y llevarle flores, porque si no, nos corren. Y pues Dios sabe mi necesidad, pastor. Él comprende y procura mezclar una cosa con la otra. Algunas veces es por apego, por sentimentalismo, pero otras es rebeldía. Y dice, no, puedo jurar por Jehová y al mismo tiempo puedo jurar por Milcom y no pasa nada. Yo no puedo tirar eso. No, me lo regaló mi mamá. Ahora escucha, hermano. No le estoy tirando una religión en particular. No es que ahora el pastor anda muy bravo. No. Estoy hablando de que cuando queremos mezclar la adoración a Dios con cualquier elemento espiritual, llámese como se llame, ajeno a la palabra de Dios, estamos sirviendo una mezcla muy peligrosa que va a traer consecuencias muy terribles. Cualquier elemento espiritual. No se dice, más lo católico. No. Cuando un cristiano
cristiano empieza a utilizar en su lenguaje palabras como el karma, es que el karma, el aura, oh, la madre naturaleza, mira, ya estamos en problemas. Ya estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Si tú investigas un poco a qué se refieren esos términos, son términos de adoración a dioses orientales. Sí, todo eso. Es que la madre naturaleza. La madre naturaleza es un término que se usa para referirse a la creación de Dios y la personifica. Es la adoración a la antigua diosa Gaia. Entonces, no, es que la madre naturaleza, ¿verdad? Ojo, a veces decimos cosas sin saber su origen, o también cuando cristianos tienen comportamientos supersticiosos. ¡Ay, se nos atravesó un gato negro! No, toca madre. Y eres cristiano. Y dice, oh, es un gato negro. Eso más bien parece como racismo felino, ¿verdad? ¿Por qué no te espantas cuando se te atraviesa un gato blanco? Es superstición. Una escalera ahí, no pases por debajo de esa escalera. Tú eres cristiano. ¿Tú qué tienes que ver con esas creencias raras? Es que es martes 13, pastor. Oye, tenga mucho cuidado porque ve que los martes 13 son de mala suerte, ¿no? Por favor, eso es sincretismo. Mezclas una cosa, mezclas otra, y uno puede pensar que está sirviendo a Dios y no hay problema. Ahora, tal vez tú me preguntes en esta mañana, ay pastor, pues, ¿por qué tan exagerado? ¿Qué tiene de malo? Pues no es cosa mala, ¿verdad? ¿Por qué exagera? Bueno, te voy a decir. Para entender que el sincretismo no es algo inofensivo, debemos abordarlo desde un punto de vista espiritual. Miren, nuestro texto principal de esta mañana de 2 de Corintios 6, el apóstol Pablo está haciendo un contraste entre dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, y dice que ambos reinos son irreconciliables el uno con el otro. No se llevan bien y nunca se van a llevar bien. No están de acuerdo hoy y no van a estar de acuerdo nunca. Era lo que te decía yo hace rato, es tratar de mezclar la gasolina con el agua. Dice Pablo, estos dos reinos no se llevan bien. ¿Qué comunión hay entre ellos? Dice, ¿qué concordia, qué amistad puede haber entre el uno y el otro? ¿Qué tienen en común el templo de Dios con los ídolos? Dice, ¿qué tienen que ver uno con el otro? Aquí Pablo nos está hablando de dos esferas abismalmente distintas. Las tinieblas y la luz no se parecen en nada. Ahora, para no dejar lugar a dudas, porque habrá cristianos que tal vez sigan preguntando, ¿pero qué tiene de malo? Pablo está identificando ambos reinos con sus respectivos reyes. Él dice en el versículo 15, ¿qué concordia, o sea, qué amistad hay entre Cristo y Belial? Belial era la manera antigua que se utilizaba para referirse a Satanás. Dice, ¿qué amistad puede haber entre Cristo y Satanás? Aquí Pablo está identificando el reino de Dios o el reino de la luz con Cristo y el reino de las tinieblas con Satanás. Hay mezclas, hermano, que son muy peligrosas, mezclas mortales. No podemos estar combinando cosas sin sufrir las terribles consecuencias, porque el sincretismo no es algo inofensivo. El sincretismo es un pecado y trae consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Voy a tratar de describirlas rápidamente. En primer lugar, el sincretismo causa opresión. Hay una opresión demoníaca cuando un cristiano que conoce de Dios, pero al mismo tiempo atesora ídolos como Raquel, le está otorgando el derecho al diablo para despojarlo y para oprimirlo. Si alguien pudiera decir un fuerte amén aquí, serían los israelitas. Lee el libro de los jueces, lee los primeros capítulos de 1 de Samuel y te vas a dar cuenta que si a esta gente le iba miseria,
y se los traían, pero bien atizados. Era cuando ellos trataban de mezclar la adoración a Dios con la adoración a los ídolos. Ven ahí a 1 Samuel capítulo 7, solo de una manera muy rápida. Ven lo que Samuel está diciendo a ellos. 1 Samuel 7, versículos del 3 al 4. Dice de esta manera: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo su corazón se vuelven a Dios, escucha, todo su corazón, no la mitad del corazón, si de todo su corazón se vuelven a Jehová, quiten los dioses ajenos y a Astarot de entre ustedes, y preparen su corazón a Jehová, y solo a Él sírvanle. O sea, no le sirvan a todos, solo a Dios. Y ve lo que dice ahí: y Él los librará de la mano de los filisteos. ¿Qué estaba pasando? Esta gente estaba oprimida. Había una opresión sobre ellos. ¿Qué era lo que había sucedido? Había sincretismo. Adoraban a Dios, pero al mismo tiempo adoraban a Astarot, adoraban a otros ídolos. Y no va a pasar nada, es una mezcla hecha, mira, para enriquecer eso. Y dice Samuel: no, hay una consecuencia. ¿Saben por qué viven de esta manera? ¿Saben por qué están oprimidos? Porque ustedes están mezclando elementos que entre sí no se llevan y van a provocar una explosión. El versículo 4 dice: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y si tú lees el capítulo completo, te das cuenta que ahí Dios les dio una victoria tremenda sobre sus enemigos. Entonces, en primer lugar, el sincretismo causa opresión. En segundo lugar, el sincretismo le roba la identidad a los hijos de Dios. Allá en Nehemías, en el capítulo 13, los versículos 23 al 24, los leerás en tu casa. Vemos a una generación, mira, que hasta el idioma habían perdido. Ya no sabían hablar el idioma del pueblo de Dios. Si ya no sabían hablar el idioma, mucho menos conocían la palabra de Dios. Esa generación, esos jóvenes, porque eran jóvenes, eran producto de la mezcla del pueblo de Dios con pueblos extranjeros. Gente de Israel empezó a relacionarse con gente de otros lugares. La generación que los siguió ya no sabían ni hablar el idioma del pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Mira, cuando hablamos de los peligros del yugo desigual, y generalmente eso lo aplicamos al matrimonio, que tiene, claro, y de hecho quiero hablar próximamente de eso. Pero cuando hablamos de los peligros del yugo desigual, de unirnos nuestros espíritus con personas que no aman a Dios, que no temen a Dios, a esto nos referimos. Mira, si tú te das cuenta, por lo que acabo de explicar, el sincretismo no surge de manera espontánea. No es que, de repente ya mezclamos. Antes de haber un sincretismo espiritual, ya hubo un sincretismo de persona a persona. Ya hubo una unión entre individuos. El sincretismo espiritual surge por la influencia que tienen sobre nosotros las personas con las que nos relacionamos. Así surge. ¿Con quién te relacionas? ¿Qué costumbres estás adoptando? ¿Qué ideas estás ahora tratando de mezclar con tu cristianismo? No estoy hablando de una relación superficial, hermano, porque entonces los cristianos de verdad tendríamos que irnos a vivir a una isla desierta de puros cristianos. No estoy hablando de una relación superficial. Estoy hablando de una relación afectiva, de una unión. En nuestro texto principal de esta mañana, Pablo está hablando de un yugo, de una unión, de algo que comparte uno con el otro, un nexo entre el creyente y el incrédulo. Y ese nexo va a provocar, sin lugar a dudas, un sincretismo espiritual. Eso lo va a provocar. Por eso dice por ahí: dime con quién te juntas y te diré quién eres. Eso dice el refrán mexicano: dime con quién te juntas y te voy a decir quién eres. Porque
uno empieza a agarrar influencias, y está bien cuando esas influencias no son contrarias a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, en primer lugar, el sincretismo causa opresión. En segundo lugar, el sincretismo nos roba la identidad. Y en tercer lugar, pero probablemente el más importante, el sincretismo aleja la presencia de Dios. Mira, hay algo que nos debe quedar muy claro en esta mañana. Dios no está dispuesto a compartir su gloria con nadie más. Él no va a dejar que nosotros compartamos la adoración. Sí, Señor, sí, te puedo adorar a ti, pero dame chance también de esto. No, dice el Señor, yo no compartiré mi gloria con nadie más. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando en un lugar, en una iglesia? Porque aquí no estoy hablando a la iglesia. Cuando en una iglesia mezclamos elementos espirituales ajenos a la palabra de Dios, ¿sabes qué es lo que hace el Señor? Él simplemente se da la vuelta y se va. Él no se queda a discutir, no, él simplemente se va. Allá en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 8, yo quiero que en casa lo leas completo. Créeme, es un capítulo muy triste, en donde Dios le está mostrando a Ezequiel cosas que hace la gente que supuestamente lo ama a él, que supuestamente lo adora a él, cosas que hace la gente dentro de la misma iglesia. Léelo completo en casa. Yo nada más te puedo decir que en esta mañana Dios le está mostrando al profeta, y el profeta entra ahí en el espíritu y mira cosas que estaban ocultas, así como los ídolos de Raquel, escondidos. Bueno, dentro del templo también Dios le muestra al profeta, dice: mira, Ezequiel, ve lo que hace esta gente. Y dice que a un lado del altar ellos habían levantado un ídolo. Del altar de Dios, en el templo de Dios, ellos habían levantado un ídolo. ¿Y sabes cómo le dice Dios a ese ídolo? Dice: la imagen que me provoca celos. Escucha. Y entra más ahí al interior de las cámaras y puede ver a gente que fue a la iglesia, pero está postrada adorando al ídolo fulanito, al ídolo sutanito. Y Dios le hace una pregunta a Ezequiel. Y cuando tú escuchas esa pregunta, por lo menos yo no puedo evitar imaginar a Dios triste, diciéndole a Ezequiel: ¿has visto lo que esta gente hace para alejarme de mi santuario? Dice: ¿has visto? ¿Te das cuenta de lo que hace para alejarme de aquí? Todo esto que hacen está provocando que me vaya, y lo logran. Si tú lees un capítulo más adelante, en el capítulo 10, te vas a dar cuenta cómo el sincretismo ha alejado la presencia de Dios de la iglesia. El capítulo 10 tiene un título que probablemente es uno de los más tristes de toda la Biblia. Dice: la gloria de Dios abandona el templo. Escucha lo que te estoy diciendo. La gloria de Dios abandona el templo. ¿Por qué? Porque había una mezcla que a Dios le desagradaba, lo ofendía. Dice: yo no puedo estar en este lugar. Yo no voy a compartir mi adoración con nadie más. Y entonces lo que hace el Señor es mejor alejar. Había un templo muy bonito en ese tiempo, sacerdotes, gente que venía a la iglesia, que ofrendaba sacrificios, pero Dios ya no estaba ahí. Dios ya no. Date cuenta lo que puede provocar el sincretismo. ¿Por qué crees que te estoy predicando este sermón en esta mañana? Yo no quiero que la presencia de Dios se aleje de este lugar, se aleje de tu vida, se aleje de tu vida, de tu casa. Por eso es que si tú hoy tienes cosas escondidas, cosas mezcladas, tú no dejes que la presencia de Dios se vaya simplemente por eso. Con esto estoy casi por terminar. Un Dios celoso. ¿Piensas que Dios entonces es exagerado cuando demanda una adoración sin mezclas? Ahora quiero que tú te pongas de este lado. ¿Tú estarías de acuerdo en que fueras a la gasolinería y te echaran agua mezclada con gasolina? Y digas: está bien, no hay problema,
que exagerado, es poquita agua. Tú dirías, pues sí, échale. O tú estarías de acuerdo en ir a la tienda a comprarte una botella de agua y en la etiqueta dijera, bueno, tiene un poquito de agua de charco, pero tómesela. Tú estarías de acuerdo y dirías, no hay problema. Ahora, piensa en un esposo, en una esposa que sabe que su cónyuge lo engaña y está con su amante y va y después regresa y dice, ay, tú eres el amor de mi vida, no sabes cuánto te amo y nomás contigo. Y estaría, tú estarías pensando que es exagerado algo como eso. Yo creo que no. En ninguno de los ejemplos que te he puesto, yo creo que ninguno de nosotros estaría de acuerdo en decir, qué exagerado. Entonces, ¿por qué debemos pensar que Dios es exagerado cuando dice, no mezclen lo santo con lo impío? No mezclen mi adoración con otras cosas. ¿Sabes qué es lo que es el sincretismo religioso? Es adulterio espiritual. Adulterio que provoca a celos al Señor, así como un marido es provocado a celos por el comportamiento de una esposa castigada, vamos a llamarle de esa manera. En 1 Corintios 10, los versículos del 21 al 22, la palabra de Dios dice de esta manera: no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? Entonces tal vez tú me preguntes, hermano, digas, entonces, ¿Dios es celoso? La respuesta es un contundente sí. Dios es celoso. ¿Qué provocan los celos de Dios? Una adoración adulterada, mezclada, rebajada, diluida. ¿Quiere decir que entonces los celos de Dios son como los celos que nosotros sentimos? En parte sí. Porque acuérdate que nosotros, los seres humanos, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero hay algo más. Los celos que nosotros sentimos como seres humanos están empañados por el pecado. Pero los celos que Dios siente están enmarcados por su santidad. Es como la justicia, ¿no? Nosotros somos justos hasta cierto punto, mientras no nos afecte a nosotros. Somos justos para los demás, pero para nosotros no. Tenemos un sentido de justicia, pero empañado por el pecado. Dios tiene un sentido de justicia santa. Él no puede haber injusticia. Entonces, así como la injusticia, o la justicia más bien, así son los celos. Nuestros celos están empañados por el pecado. Los celos de Dios no. En esencia, los celos, hermanos, son el reclamo de un amor mal correspondido. Entonces, cuando Dios tiene celos de nuestra adoración, es porque no estamos correspondiendo de la manera que Él merece a su amor. Ahí en la carta de Santiago capítulo 4, versículos 3 en adelante, Santiago está hablando del adulterio espiritual. Y hay algo muy interesante que él dice. Dice que el Espíritu Santo de Dios nos anhela celosamente. Y esta es una verdad que muchas veces pasamos por alto, hermano, y que la mayoría de veces es muy difícil explicar. ¿Cuál es esa verdad? Dios está enamorado de nosotros. Dios está enamorado de nosotros. Cuando Él mira que mezclamos nuestra adoración, cuando Él mira que no, cree que hay un dolor en el corazón de Dios, hay un celo santo, porque Él está enamorado de nosotros. Jeremías 31:33 es la declaración de un Dios apasionado y amoroso. Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, con amor eterno te he amado. Por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y yo te decía hace rato, ahora tú ponte en el lugar de Dios. Tú te sentirías a gusto con un amor mal correspondido. Y
y sobre todo que llega a decir, no, es que tú eres el amor de mi vida. Y viene de un lugar en donde trae caca, bebiendo de un agua que trae charco, agua de charco, pero la mayor parte es agua limpia. Como vimos hace un rato, el sincretismo aleja la presencia de Dios, pero Él no quiere alejarse de nosotros. Con esto concluyo con los versículos 16 al 18. Mira lo que Dios quiere. Él no quiere irse, Él quiere estar en medio de nosotros. Con esto concluyo. 2 Corintios 6, versículos del 16 al 18, que fue nuestro texto principal de esta mañana. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Habitaré y andaré entre ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salgan del medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor no quiere alejarse. El Señor quiere quedarse junto a nosotros. Pero el sincretismo, las mezclas, alejan su presencia. Quiero pedir toda la cabeza inclinada, todo cerrado en reverencia a Dios. Muchas veces, hermano, pasamos por alto este tipo de temas, sobre todo en estos tiempos de pluralidad religiosa, cultural, y pensamos que hay ciertos aspectos que se pueden combinar y que Dios debe conformarse o no tiene por qué ser tan exagerado. No, hermano, la verdad es que no es así. ¿Sabes por qué el sincretismo es un pecado? Porque peca contra el apasionado y santo amor de Dios hacia nosotros. Esta realidad se nos olvida la mayor parte del tiempo. Dios está enamorado de nosotros. Sabértelo explicar, te lo confieso, no sabía cómo explicarte eso. No sabía cómo explicarte cómo un Dios santo, todopoderoso, sublime, infinito, puede estar enamorado de personas como nosotros. No sabía cómo explicarlo, no lo entiendo. Lo único que sé es que Dios nos ama con un amor apasionado. Dice Santiago, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y cuando Santiago está hablando de eso, Él está hablando en el contexto del adulterio espiritual. El mezclar unas cosas con otras y al mismo tiempo pensar que eso le agrada a Dios. El sincretismo es un pecado. Es un pecado que tiene terribles consecuencias. Es mezclar elementos que no se llevan entre sí, que nunca se van a llevar, que nunca se van a reconciliar. El sincretismo provoca opresión en el que lo practica, despojo. El diablo tiene derecho sobre la vida de esas personas. ¿Por qué? Porque hay elementos suyos dentro de la vida de algunos hijos de Dios. El sincretismo también nos roba la identidad. Empezamos a adoptar modas, cosas que nada tienen que ver con Dios, nada, absolutamente nada. Y eso hace que perdamos nuestra identidad. Pero lo más importante de todo, el sincretismo, una adoración adulterada, aleja la presencia de Dios. Créanme, mientras leía ese capítulo de Ezequiel 8, y ya había leído muchas veces ese capítulo, pero ahora que lo leía preparando esta predicación, créanme que no pude evitar sentir la tristeza en la pregunta que Dios le hizo a Ezequiel. ¿Y has visto todo lo que hace esta gente para dejarme en el santuario? ¿Te das cuenta? Oh, créeme que
fue como una punzada en el corazón. Decir, Señor, de alguna manera nosotros hemos hecho lo mismo, Padre. De alguna manera nosotros hemos mezclado cosas que te desagradan, cosas que te ofenden. Y yo le pedí al Señor, no te alejes de nosotros, porque de nada nos sirve tener un local, un templo, un lugar. El templo de Jerusalén era un templo muy bonito, majestuoso, lleno de tesoros y cosas impresionantes, pero la presencia de Dios no estaba en ese lugar. Se alejó. Dios ya no soportó seguir en ese lugar y prefirió alejarse. Y la gente podía seguir viniendo, y la gente podía seguir trayendo sus ofrendas y dando sus diezmos y cantando alabanzas y haciendo sacrificios, pero la presencia de Dios ya no estaba. Eso puede ocurrir en una iglesia, eso puede ocurrir en una casa, eso puede ocurrir en una persona, que al mezclar elementos extraños, Dios diga, bueno, ¿quieres a tus dioses extraños? Quédate con ellos, yo me alejo. El sincretismo no es algo inofensivo, es algo peligroso, mortal incluso. Muchas veces está en el seno familiar, a veces apegos que tenemos, recuerdos, cosas. No te digo que no, hermano, pero si tú identificas, hoy el Espíritu Santo te está hablando de cosas que tú sabes que no le agradan a Dios y tú atesoras, porque pues no tiene nada de malo. Que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Y quiero cambiar el orden de mi llamado en este momento, y tal vez tú no eres cristiano, tal vez hay ciertas cosas que el día de hoy escuchaste y dijiste, no entendí todo, pero tal vez lo único que entiendes en esta mañana es que tú necesitas de Cristo, que no vives para Él, que no tienes una relación personal con Dios. Hoy quiero hacerte una invitación a ti que me estás escuchando. Quiero que recibas a Jesús, lo invites a entrar a tu corazón, y quiero que hagas esta oración junto conmigo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy te alabo y te bendigo, mi Señor. Te pido perdón por todos los pecados con los que te he ofendido. Hoy renuncio a ellos y me arrepiento de mis maldades. Hoy te pido, Señor, que tú entres a mi corazón, Jesús, que tú te conviertas en mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Ayúdame a vivir limpio para ti y a reconocer que fue tu amor el que te llevó a la cruz y fue tu poder el que te resucitó de entre los muertos. Gracias por amarme, Señor. Ayúdame a amarte a ti también. Todo esto te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a levantar nuestro rostro. Vamos a darle un aplauso a Cristo. Vamos a ponernos de pie en este lugar. Vamos a darle la gloria a Dios. Amén. Cristo vive. Acuérdense, 6 de la tarde estamos nuevamente en este lugar. Vamos a despedirnos en oración. Juan, ayúdanos a orar, por favor, para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por su tiempo que les has dado.